Vamos a estar hablando a continuación con el próximo interlocutor. Auspicia Mutual Bancaria. A quien le agradecemos mucho la posibilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Él es nuestro querido compañero y siempre amigo, muy consultado por nosotros, Darío Salazar. ¿Cómo te va, Darío? Gastón Izaguirre te saluda, buen día. ¿Qué tal, Gastón? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, con un poco de frío, pero ya con el transitar de la jornada, con el comienzo de la jornada, ya nos vamos sacando ese frío. 2 de julio, Día de la Avicultura, Darío, queríamos preguntarte y consultarte cómo está transitando la avicultura este 2019, ¿no? Sí, en realidad la avicultura en general, primero habría que decir que por qué se celebra el Día de la Avicultura. ¿Cómo no? En realidad en conmemoración o en recordación a la llegada de los primeros colonos suizos a la colonia San José, que es el lugar identificado dentro del sector avícola como donde se inició la avicultura en la República Argentina, al menos la avicultura de crianza, como no como la conocemos hoy, pero por lo menos ya con esa impronta que le dieron esas familias que llegaron a la colonia de San José. En función de eso se dictaminó, el gobierno nacional ha dictaminado ya hace casi 40 años que se celebre el Día de la Agricultura el día 2 de julio. No ha habido demasiadas celebraciones este año en relación a lo que se ha hecho, por lo menos con actos formales los últimos años, pero sí ha habido, por supuesto, pronunciamientos en relación a cómo está el sector, y voy a la primera parte de tu pregunta. En realidad el sector avícola de Argentina, como tiene un perfil exportador importante, sobre todo empresas que están muy cerca nuestro, aquí en Concepción del Uruguay y también en el departamento Colón, tiene ese sesgo, por lo tanto, ha logrado poder revertir en parte lo que ha sido, lo que es la crisis general de industria en Argentina, habida cuenta que esas colocaciones o esas ventas en el exterior le permiten poder, por el momento, o en estos últimos años, sobre todo en los últimos 3, 4 años, poder paliar una crisis general que hay, no solo en la industria, sino también en la economía de Argentina, y poder compensar lo que ocurre en el mercado interno, que si bien ha crecido muchísimo, pero entenderás que lo que ocurre internamente, no solo con los problemas que hay de baja de consumo en general, en el sector avícola se ha mantenido y ha crecido, porque ha decrecido mucho el consumo de carne vacuna. Claro. Por lo tanto, esto ha compensado un poco también. Digo, el sector avícola tiene estas dos cuestiones: por un lado, este sostenimiento del consumo en el mercado interno, que alcanza para sostener la actividad, y lo que sí empuja es la colocación de pollo en el exterior, y sobre todo, en los últimos meses, este impacto importante que ha tenido el episodio sanitario en China, que ha permitido reacomodar algunos mercados internacionales, y por supuesto el pollo, que está siempre ahí cerca de capturar cualquier oportunidad, y lo ha hecho y lo está haciendo de buena manera. Así que las empresas extranjeras, en ese sentido, en lo que tiene que ver con exportaciones, están bien y están creciendo, obviamente. Y básicamente en Concepción del Uruguay puntualmente, ¿cómo está el sector, cómo está el trabajador avícola, teniendo en cuenta esta cuestión un poco más general y global? Digo, en Concepción del Uruguay, que económicamente tiene una dependencia también muy importante de un gran grupo de gente que depende de esto, y no solamente estoy hablando de la mano de obra directa, sino también de un montón de cuestiones que sostienen a otras actividades que tal vez uno no lo relaciona directamente con el pollo, pero sí con la demanda que tiene el sector avícola, ¿no? Claro, acá hay un problema, Gastón, que afecta absolutamente a todo el mundo, independientemente de cómo esté el sector avícola o el sector industrial en general, que es la inflación. Claro. Porque por más que
que se corrijan los salarios o se mantengan, a la larga la carrera la pierde el trabajador contra la inflación. Siempre ocurre y siempre ha seguido ocurriendo de esta manera. Mientras no se arregle ese problema, todo lo que se haga siempre va a ser poco. Entonces, lo que sí hay dentro del sector agrícola es una cuestión muy importante que se ha sostenido a rajatabla en los últimos 15 años, ha sido el tema de, primero, la fijación de paritarias todos los años en el mes de marzo, más o menos en el mes de marzo, y la posibilidad en estos últimos años de corregir los desfasajes de la inflación, lo que provoca la inflación, con paritarias abiertas que permiten ir negociando, ir acomodando la situación salarial, sobre todo de los trabajadores, y los números de las empresas más de una vez en el año. Ha sido una solución interesante que ha permitido que a lo largo de estos últimos, sobre todo los últimos 3, 4 años, se puedan ir corrigiendo algunas de estas cuestiones. En general, lo bueno, sí, o la buena noticia, digamos, podría llamarse así, es que no ha habido despidos en el sector avícola, que las empresas, por supuesto, han hecho un gran esfuerzo en este sentido, que se ha sostenido el ritmo de crecimiento de algunos proyectos, sobre todo en algunas de las empresas más importantes el país, y sí una cuestión importante para nosotros, digo, para nosotros como uruguayenses o como entrerrianos, el hecho de que el jugador más importante de la avicultura en la Argentina y uno de los más importantes en Latinoamérica, que es Granja Tres Arroyos, es de Concepción del Uruguay. Claro. Por lo tanto, esto, y sobre todo las noticias que llegaron durante este año, con la compra de Cresta Roja en la provincia de Buenos Aires y la compra de Avex en la provincia de Córdoba, han sido noticias que no ocurren en el resto de la industria, y en este caso hemos tenido la suerte de que esta empresa que está radicada acá pueda avanzar en este sentido. Así que es ambiguo lo que pasa porque hay problemas muy serios, pero también hay noticias por ahí que son importantes como buenas para nosotros, ¿no? Indudablemente que, bueno, seguiremos hablando, sobre todo, lo tenemos a Juan Antonio allí en el sector de cuidado, pero cuando se incorpore ya estará abordando con algunos de los protagonistas directos, pero queríamos tener un pantallazo de cómo está el sector avícola, de cómo está la actividad avícola, sobre todo pensando en esto último que decías, ¿no? Que tiene una relevancia para Concepción del Uruguay el que una marca tan registrada en el sector como es Granja Tres Arroyos esté presente y haya recibido sobre todo muchas novedades y muy buenas en este 2019 tan duro de afrontar por cuestiones que tienen que ver más a la economía, y que indudablemente, por lo que decías, la inflación no es ajena, a pesar de que la actividad se esté desarrollando de una buena manera, ¿no? Exactamente, son noticias, digamos, o buenas noticias que uno trata de rescatar en un marco complejo, muy complejo, ustedes lo conocen mejor que yo, que se ha sostenido, un marco que ha atravesado no solo la inflación, sino también lo que es el costo del dinero, una tasa de interés del orden del 70% anual. No hay empresa, no hay emprendimiento viable en ningún país del mundo con ese nivel de tasas, no hay manera. Entonces, esto también se suma a que ha habido una baja del consumo enorme en los últimos años, que esto también impacta sobre toda la economía, sobre todo el resto de la economía, y por supuesto también sobre el Estado, porque el Estado es parte de la economía y ha tenido que restringir un montón de actividad, un montón de planes, es decir, todo en general el país se ha achicado, y en ese marco la noticia de que hay por lo menos algunas de nuestras empresas que no solo se ha sostenido, sino que ha crecido, es una muy buena noticia. Así que, y esto acompaña también a otras, a lo que son las empresas satélites del sector, que son las que le proveen
y que en Concepción del Uruguay, como el caso de la metalmecánica, tiene un impacto importante, ¿no? Claro, exactamente. Bien, damos vuelta a la página, Darío, y con mucho agrado recibíamos la noticia hace algunas semanas de la concreción de algo que no digo que estaba sin posibilidades, pero estaba dentro de la agenda, pero debían darse algunas cuestiones para que esto se concrete, que es una nueva edición de la Expo Concepción. Y ayer mismo hubo una reunión entre instituciones y empresarios avanzando ya en lo que es la organización prevista, tengo entendido, para el mes de octubre. ¿Esto es así? Sí, se charló esta fecha, nosotros en realidad la cuestión es así, desde que terminó la última edición, que fue en abril de 2018, se hicieron una serie de reuniones, 3 concretamente, tratando de avanzar en el tema y de definir en función de cómo avanzar a la cuestión económica básicamente, y también el calendario electoral que está sin definición en ese momento, definir una fecha y si hacerla o no durante 2019. Se había acordado en su momento que sí, la mayoría de las empresas, se lo expresó al doctor Laurito en su momento, que la mayoría de quienes integraban o quienes integran el grupo soporte de la exposición estaban de acuerdo en hacerla nuevamente en 2019. Ahora, pasado el calendario electoral, o por lo menos una gran parte de él, estamos ahora en una situación donde lo que queda del año, lo que resta del año, si bien estamos recién en la mitad, también es complicado ir calzando la actividad. Se menciona el mes de octubre, va a ser coincidente si es que se termina siendo 11, 12 y 13, que es una de las fechas que tiene más consenso, va a terminar coincidiendo con alguna otra actividad importante durante ese mes, un mes también bastante complejo en el tema calendario, porque tenemos el 27 las elecciones generales, tenemos a mitad de mes el Día de la Madre, y el fin de semana anterior, un fin de semana largo, que es donde se haría la Expo, con actividades importantes, sobre todo en materia automovilística, en nuestra región. Así que, de todas maneras, se avanzó mucho. Creo, yo todavía hoy estoy convencido que se va a hacer durante ese fin de semana, el mes de octubre, la exposición. Se va a terminar de definir algunos detalles, sobre todo en la próxima semana, pero yo te podría adelantar hoy que la Expo se va a hacer durante este año, el mes de octubre, de acuerdo a el pensamiento que tiene la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas privadas y algunas del ámbito universitario y algunos organismos del Estado Nacional que tienen la necesidad de mostrar lo que pasa o los avances anualmente. Así que, y de paso descalzar esta exposición de la que se hace en Costa Salguero, que se va a hacer en 2020, por lo tanto nosotros haríamos esta ahora y el año que viene no. Bien. Darío, ¿y el lugar es el lugar en el cual se hizo la última edición? Lo pregunto en el sentido de que recuerdo que aquel lugar era un lugar que uno cuando lo veía sin la Expo, bueno, que era un inmenso lugar, pero después cuando empezamos a observar el armado de la exposición en sí, fue un lugar que uno ya empezó a pensar y decir, bueno, pero ya está quedando relativamente chico a la dimensión que ha tomado la Expo rápidamente en pocas ediciones, ¿no? Sí, en este sentido, Gastón, nosotros lo que estuvimos charlando mucho, yo te decía que desde que terminó la otra exposición ya nos pusimos a trabajar, que no sería imposible llegar a octubre con todo armado, sobre todo con la gente del ente portuario. Ha habido también una serie de reuniones entre el municipio y el ente portuario tratando de analizar cuáles serían las posibilidades, y en este sentido ha habido una disposición importante de parte del ente para buscar una solución que no afecte el movimiento portuario. Afortunadamente, en el marco general de la crisis, el puerto ha seguido trabajando a buen ritmo todo el año, y esto es una excelente noticia para todos nosotros, en cierto sentido, pero también es una mala noticia para quienes coordinamos la Expo, porque nos obliga a no molestar, digamos, la actividad portuaria.
La última vez en el Galpón 13 se disimularon algunos inconvenientes que provocamos nosotros con la actividad, porque fue, como vos decís, una exposición muy importante en envergadura, digamos, y terminamos molestando a la operatoria o a parte de la operatoria portuaria. En esta oportunidad, y con más tiempo, lo que se ha hecho es analizar algunas otras alternativas y hay un ofrecimiento concreto desde el ente de poder utilizar de lo que es una parte del Galpón 9, Galpón 8 y una galería cubierta que hay entre ambos, además de una zona abierta. Con esto llevaríamos mucha cantidad de metros cubiertos en relación a metros cubiertos más, ¿no? En relación a lo que fue el año pasado, que teníamos un solo galpón, en este caso van a ser casi 3 galpones, y también un espacio importante afuera, abierto. También hay algunas cuestiones interesantes que ha ofrecido el puerto, como el caso de un estacionamiento dentro de la zona portuaria, muy importante, y sin tocar lo que sería el Galpón 13, que es la zona de operatoria que hoy tiene el puerto, no solo de acopio, de arroz y de madera, sino también de movimientos constantes de camiones. Entonces, de ahí, de ese sector, solo utilizaríamos, ya el puerto nos ha entregado la oficina que utilizamos en su momento en la Expo, ya en la intersección de Paysandú y Suipacha, y estamos trabajando ya en esa oficina, así que la próxima reunión, seguramente cuando convoquemos a los medios de prensa para entregarles esa información, vamos a hacerla ahí en ese lugar. De manera que hemos ampliado la posibilidad en función de, sobre todo, de espacio y operatoria en relación a lo que fue 2018, ¿no? Bien. Darío, uno entiende que gran parte de la logística, por la experiencia, sobre todo de la última edición de la Expo, ya no digo que esté realizada, pero ya hay que aceitarla nada más, imagino, ¿no? Organizativamente hablando. ¿Cuáles fueron las cuestiones en las cuales desde que se terminó la Expo y empezaron a trabajar, ustedes han observado que hay que o cambiar o modificar o incorporar, teniendo en cuenta lo que ha sido la última edición? En primer lugar, habría que decir que la edición 2019 de la Expo empezó en 2018. Esto es así. Nosotros, terminada la edición de organizar, y una vez que está funcionando, lo que hacemos es recorrer stand por stand, charlar con cada uno, llevarnos lo que piensa de cómo fue esa edición, pero además ir asegurando la presencia de la próxima Expo o en la próxima Expo. Con esto te quiero decir que del núcleo de empresas hubo 114 stands de empresas que vinieron de la ciudad y la región. A eso hubo que sumar cerca de 50 stands más entre emprendedores, entidades y artesanos, y por supuesto también lo que pasó con los clubes y el sector educativo. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 150, 160 en general empresas y entidades y organizaciones que estuvieron presentes en la última edición. De todo ese cúmulo, nosotros confirmamos o preconfirmamos durante la exposición cerca de 40 empresas y constituyen el núcleo hoy, o constituyeron en ese momento el núcleo con ya la definición de que iban a estar presentes en esta edición también. Es decir, no empezamos ahora, sería imposible llegar a octubre si nosotros no hubiéramos hecho ya ese trabajo durante la exposición, y también mantenido el contacto durante los últimos meses, sobre todo en función de cómo evoluciona la economía. Y la segunda cuestión tiene que ver con lo que pensamos de renovación. En realidad, la logística apunta a eso. ¿Qué cosas vamos a agregar a la Expo que no estuvieran en el último año y que son las que hay que armar ahora? Básicamente, en cuanto a contenido, uno de ellos muy importante que requiere tiempo es el que va a ocurrir en materia de seminarios, de capacitación. Vamos a hacer un seminario de capacitación orientado más hacia la cuestión económica y básicamente dentro de la cuestión económica relacionado a lo que es infraestructura
en los principales temas que tiene la economía, sobre todo de la provincia de Entre Ríos en este momento, como por ejemplo la energía, como por ejemplo la cuestión, algunas cuestiones sanitarias, pero básicamente con un sesgo más económico. Y en este sentido vamos a contar este año con una presencia muy importante que se va a hacer cargo, esta profesional que es de Concepción de Uruguay, me refiero a Victoria Yarizo, de lo que van a ser los seminarios de economía. Concretamente ha sido un ofrecimiento de Victoria, y vamos a abusar por supuesto de su generosidad para sumarla a la organización de esta expo este año. El año pasado, por invitación del centro comercial, estuvo participando en el seminario y quedó muy contenta y pensando que podía hacer por su ciudad, entonces nos va a ayudar en ese sentido este año. Así que eso es un tema que hay que trabajarlo mucho. Vamos a tener, por supuesto, la ayuda invalorable, como siempre está, del centro comercial. Ayer lo mencionó Román Tófalo y José Abramovich, que estuvieron en la reunión, que no solamente en este tema, sino también en la organización de las rondas de negocio del centro comercial se va a sumar como un actor protagónico importante, como ya lo hice el año pasado, pero este año profundizando algunas cuestiones. Es decir, estos son los temas que a nosotros nos van a llevar más tiempo, porque la logística, como bien decís, hay que aceitarla, pero sobre todo si se mantiene el nivel o en cuanto a cantidad de empresas, va a ser un tema relativamente más sencillo de resolver en el marco global, ¿no? Indudablemente que es así, pero creo que Concepción tiene en muchos nombres e instituciones la capacidad para poder hacerlo, más allá de la cuenta regresiva a la cual creo que ustedes desde la organización, desde la posibilidad de organizar y desde que se pueda llegar a dar esto del 2019, indudablemente no deben haber estado de brazos cruzados esperando a ver qué vamos a hacer. Sin lugar a dudas que hay, y la muestra está en la reunión de ayer puntualmente, donde creo que la presencia y la representación ha sido importante, y me atrevería a decir que es muy difícil conseguir que todas esas instituciones y personas, representaciones en definitiva, estén reunidas de la manera que estuvieron en el día de ayer y abocadas a poner su predisposición para que en el mes de octubre podamos tener una nueva edición de la Expo. Darío, nosotros agradecerte como siempre, pero dejar, y lo sabes muy bien, esta puerta abierta de la radio para lo que se tenga que difundir y para que la Expo ya la empecemos a vivir, más allá de que va a ser en ese fin de semana del mes de octubre, ¿no? Sí, nosotros por supuesto contamos con eso. Sabemos que Radio Total y particularmente Juan Antonio Izaguirre y Gastón Izaguirre fueron parte de la Expo desde sus inicios, así que les contamos esa colaboración, ese compromiso. Bueno, habrá que vendarle un poco más al señor que se está poniendo mayor, y bueno, no dejarlo que ande tomando frío y todo ese tipo de cosas. Pero la Expo va a ser en octubre, así que va a poder trabajar con nosotros tranquilo. Está tomando envión, está tomando envión. Está tomando envión, bien. Así que está bien. Viene con todo, viene con todo. Está tomando carrera, muy bien, muy bien. En este sentido, gastó una sola cosa última que tiene que ver con el palo, digamos, es decir, el área de comunicaciones va a estar, olvidé mencionarlo, a cargo de Hugo Barreto, como pasó el año pasado, así que vamos a poder trabajar todos los periodistas como se hizo en la última edición sin ningún tipo de inconveniente. Hugo va a reunirse con nosotros durante la jornada de hoy, una jornada de trabajo, y desde ahora en adelante van a empezar a reunirse por grupos, cada uno de los sectores, para seguir avanzando rumbo a octubre. Bueno, así estaremos. Darío, un abrazo grande, muchísimas gracias, y hay prevista, van a ir informando, ¿no? Una próxima reunión, un próximo encuentro, por lo que dijiste ya en la oficina allí ¿hay parrilla ahí? Sí. Sí, Bien. Hay también algunos servicios interesantes en la zona, bien. Así que no va a haber inconveniente. Ahí está. Abrazo grande. Otro para vos. Darío Salazar, hombre de Cadena Avícola. Hablábamos en la primera parte de la referencia del 2 de julio y el Día de la Avicultura, pero sobre todas las cosas nos interesaba tener estas precisiones de lo que ha ocurrido ayer con esta reunión organizativa de la Expo, que como ya bien lo adelantó Darío, va a realizarse en el mes de octubre, el fin de semana del 11 y 12 de octubre en Concepción del Uruguay.
Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. La salud y el bienestar no siempre es compatible con la concentración vehicular y los problemas del tránsito. Para eso, creamos Centro Smith, un lugar donde el profesional y el paciente puedan llegar cómodamente. Centro Smith, Oscar Smith 87, Concepción del Uruguay. Teléfono 3442 40 41 40. Calzados El Juanete pensó en su extensa clientela. Ahora podés hacer tus compras en nuestro sitio web seleccionando modelo, precios y calidad, con envíos sin cargo y pagando con cualquier medio de pago. Ingresá a nuestras redes sociales. Encontranos en Facebook e Instagram como Calzados El Juanete o en www.calzadoseljuanete.com.ar. Y como siempre, nuestra atención en Rocamora Peatonal 712. Calzados El Juanete. Tradición en calzado. Estos son los profesionales que recomienda Radio Total. Estudio Contable Oberto Federico, Dr. Celsi 321, teléfono 03442 425668 15640126, email andresfederico73@gmail.com. Monotributos, asesoramiento contable e impositivo, constitución de sociedades, cooperativas, ONG, jubilaciones. Estudio Contable Oberto Federico, Dr. Celsi 321. Licenciado en Psicología Pablo Leonel Graciani, Universidad Nacional de La Plata. Atención clínica de adultos y adolescentes.